Jensen Hane, El despertar del milenio, 31. El periódico en la tienda y no vio el nombre de ella, el reportero, en ningún sitio. Así, el tipo de Nueva York tal vez le había dicho la verdad, pero Will Puma sabía que no era así. También sabía que ese Beaumont no le diría dónde estaba ella aunque se lo preguntase. Sin embargo, los pies de Will Puma eran atraídos hacia el sur. Era un pez en un anzuelo y lo sacaban del agua y, cada vez que pensaba en ello, tiraban de él con más fuerza, como si el sedal de pescar estuviese cada vez más tenso. Cuando pensaba en ello, le ocurría otra cosa. Veía otra cara, la cara del sacerdote que se había presentado en el campamento a hacerle preguntas. El sacerdote no tenía nada que ver con que las cosas se hubiesen torcido, como había ocurrido con la aparición de Will. Will Puma tenía muchas visiones entonces. Pero en esos momentos, pensando en ello, vio que el cura había sido la única persona que se había comportado como si lo de Santa Pelagia no fuera verdad. Will Puma, sin embargo, no sabía dónde estaba el sacerdote y ni siquiera se acordaba de su nombre. Por eso se había dirigido hacia el sur. De repente, en el silencio de la noche, sonó una fuerte voz mecánica. Era un megáfono. Al principio, Will Puma pensó que no oía bien, pero luego advirtió que la voz hablaba en chino. Entonces supo lo que sucedía en Springfield, Idaho, y por qué el granjero dueño de aquella casa se escondía como una rata en su interior. Miró por la ventana y vio unos haces de luz que danzaban sobre un gran edificio blanco del pueblo, una iglesia. La voz del traductor al inglés seguía hablando, pero no hubo respuesta. Will Puma se volvió de costado con un grudido. Así que aquello era la guerra entre el hombre blanco y el hombre amarillo. La estrategia de los amarillos era curiosa, pero no demasiado acertada. En la larga historia de su raza, se habían dado muchos casos de asedios similares. Aquellos casos nunca terminaban bien. Los que estaban dentro de la iglesia esperarían, y los que estaban fuera, también. Esperarían hasta la llegada de la primavera, o hasta la llegada del virus o hasta que el mundo terminara. O tal vez esperarían hasta que uno de los bandos se cansase de esperar y empezase a disparar. No esperarían mucho tiempo, probablemente no llegarían a cansarse. Porque el mundo se acababa y el fin estaba muy cerca. Ese era otro secreto que la tierra bajo sus pies le había confiado. 334. Hane Jensen El despertar del milenio 23. 2. Día 24. Bunk NR Pre RS Eiden Yal KFIF Rax Bill Inia. Anthony Cole no era el tipo de hombre al que le pasarán inadvertidas las arrugas en la lisa superficie de su mundo. Todo lo contrario, las buscaba con ahínco y las alisaba con dedos firmes hasta que no quedaba rastro de ellas. Sin embargo, ya era presidente y se enfrentaba a un montón de asuntos urgentes que resolver. La guerra era el menos importante de todos. Los chinos no habían enviado más tropas y el ejército no tenía mucho que hacer, solo controlar a los Paiweo. Pero había reuniones pendientes, tenía que elegir a los miembros de su gabinete y el Santarém crecía día a día, y requería estrategias, maniobras y control de la crisis. Había pelotones inmensos encargados de enterrar a los muertos y de patrullar las ciudades para protegerlas de los enfermos y de los saqueadores. La visión de sus nuevos trajes militares, parecidos a los de los astronautas, pero de camuflaje, poco podía hacer para transmitir una sensación de seguridad a los ciudadanos, pero no había otra opción. Por ello, Cole no había tenido ni un momento para ocuparse de aquella arruga en concreto, de aquella extraña amenaza. No era totalmente ajeno a ella, pero la había archivado en la caja tal vez acabará pronto que tenía en la mente. Era un tipo de indulgencia que rara vez se permitía. Al llegar al 24º día, el tema salió de nuevo a la luz, maduro y maloliente, y reclamó su atención. Cuando llegó la noticia, Cole se encontraba en un almuerzo de trabajo con su nuevo gabinete. Su secretario personal, un tal señor Ase, leyó el informe. El señor Ase era el joven y brillante graduado de Yale que había hecho sus deberes políticos 2 semanas antes como chico de los recados en otra reunión del gabinete. Leyó los detalles a la silenciosa sala, cuyos comensales se habían quedado con los tenedores en el aire, como si fueran batutas de director. El terremoto de 9,3 de Los Ángeles había empezado con una sacudida fustigadora y había crecido hasta convertirse en un rugido atronador. Las autopistas gruñeron y se desplomaron como perros exhaustos. Los edificios se hundieron sobre sí mismos como suflés deshinchados y desaparecieron manzanas enteras en las fisuras que se abrían en medio de avenidas, en parques y en patios de escuela. La costa no se separó del continente en la falla de San Andrés, como algunos habían pronosticado que ocurriría con un terremoto de semejante intensidad, pero playas y acantilados se habían hundido en el mar y con ellos fincas de millones de dólares.
335. Hannah Hansen. El despertar del milenio. Por fortuna, la población de Los Ángeles estaba ya muy mermada cuando se había producido el terremoto. De la ciudad habían marchado los que seguían a los profetas, los que huían del Santarém y los que habían sucumbido a él. Otras ciudades de California estaban menos abandonadas. San Diego y Fresno habían sufrido terremotos de grados 7 y 6 pocos minutos después del de Los Ángeles. El movimiento sísmico se había producido hacia afuera y hacia arriba, con la placa del Pacífico y la norteamericana empujándose una contra otra como dos compañeros de cama que sufrieran pesadillas. San Francisco, por segunda vez en 100 años, había sido sacudido por un temblor de más de 8 grados. Hileras de casas pintadas de colores brillantes se habían astillado como cerillas de madera. En el muelle, calles enteras, entre ellas la turística Pier 39, se habían hundido en la bahía. Las plantas bajas se confundían con los garajes subterráneos. Y, en otra repetición de la historia, los fuegos habían seguido al terremoto como la noche sigue al día. Después de leer el informe, el señor Ase permaneció callado, a la espera de las instrucciones de Cole, pero él no habló de inmediato. No se produjo en él ninguna reacción externa, mientras en su interior contenía la reacción como si se tratase de un caballo salvaje encerrado en un establo. Miró alrededor para calibrar la respuesta de los demás. Había seleccionado su gabinete con sumo cuidado. Eran personas a las que conocía de muchos años. Todos le eran leales y tenían excelentes credenciales. Sin embargo, pese a su brillante inteligencia, pese a su comprensión de los acontecimientos que sacudían el mundo, ni una sola cara mostró una auténtica consternación. Vio rostros pensativos y confusos y, aquí y allá, algún amago de pesar. Todos ellos habían puesto a salvo de la catástrofe a sus familias y sus posesiones unos meses atrás. Todos ellos sabían que tendrían que vérselas con tragedias. Pero no, ninguno de ellos parecía especialmente afligido. Pero aquello era diferente. Aquello no era una tragedia. Cole vio que ninguno de ellos lo había comprendido. «¿Tenemos que mandar ayuda humanitaria?», dijo el nuevo secretario de Asuntos Sociales. «Será complicadísimo», apuntó el secretario de Defensa. «El virus ha empezado a afectar en serio a la Guardia Nacional. Los que todavía se sostienen de pie son necesarios en los lugares donde están. Y además, será un problema conseguir alimentos para los supervivientes», añadió el secretario de Agricultura. «No queda nada destinado a los casos de emergencia, así que lo que necesitamos son tropas para que las tiendas de comestibles funcionen otra vez en red y que la cadena normal de racionamiento siga su curso». Todos miraron a Cole, esperando alguna aportación suya a aquellas cuestiones tácticas, pero el nuevo presidente no tenía ninguna. Se volvió hacia el señor Ase y le dijo: «Quiero un informe de todas las erupciones volcánicas y los terremotos, grandes y pequeños, que hayan ocurrido en las últimas 2 semanas. En todo el mundo. Tráigamelo en cuanto lo tenga». El señor Ase desapareció. 336. Hannah Hansen. El despertar del milenio. «Últimamente ha habido varios terremotos, ¿verdad?», preguntó el nuevo fiscal general con el ceño fruncido, aunque no demasiado. «Ha habido uno en Japón y varios cerca de Allahabad, en India, creo», respondió el secretario de Agricultura. Se produjo una pequeña e inútil discusión acerca de esos datos antes de que todos callaran, a la espera de que Cole dijera algo. Pero él no tenía nada que decir. Ni siquiera se permitía tener sentimientos. No iba a abrir las puertas de este maldito establo hasta que hubiera una buena idea tras ellas. Volvió el señor Ase y le tendió a Cole una sola página. Luego, se dirigió al ordenador y abrió un fichero para proyectarlo en la pared. Cole miró la página que tenía en la mano y, pensativo, hundió las mejillas. «Por favor, señor Ase», dijo con tranquilidad. «Llame por teléfono a mi hermano y al doctor Norton». Cuando alzó la vista vio que, finalmente, su tono de voz había provocado cierto pánico en los rostros de los hombres y las mujeres con quienes compartía mesa. C.O.D.N. Ari R.Z. Y tenía miedo. Beauchet había desaparecido, lo había abandonado en el coche y la única explicación convincente era que lo hubiesen cogido. Ille se dedicó a seguir sus pasos, como Janet Leigh había seguido los de su hermana en Psicosis, cuando todo el mundo sabía que aquella sería una gran idea. ¿Pero qué otra alternativa tenía? Podía marcharse del pueblo sin Beauchet y darlo por muerto. Eso no era una alternativa. En el Hotel Andrews, después de esperar un rato, fue atendido por un joven llamado Scott, tal vez la primera persona con la que hablaba y que no parecía estar colocado.
Cuando repitió el nombre del cura, el rostro barbudo de Scott se iluminó con una sonrisa. Claro. Y supongo que usted es Illa, ¿no? Esto, ¿sí? Respondió, sorprendido. Soy Simón Hill. ¿Ha visto al padre de Auchez? Simón Hill, el reportero. Illa sintió. Ah. Exclamó Scott, con el rostro aún más brillante. Un tipo llamado Art los estaba buscando a ambos, ¿sabe? Quería saber si habían venido aquí. De Auchez y Illa, dijo. Dijo que ustedes viajaban juntos. Yo ya empezaba a preguntarme si aparecería usted en busca del cura, y yo no sabía de quién hablaba Scott, pero tuvo una ligera idea acerca de quién podía ser. Se le puso la piel de gallina, una sensación que su abuela describía como alguien caminando sobre la propia tumba. ¿Y cuándo fue eso? Lo interrumpió. Scott respiró hondo con gesto reflexivo y soltó el aire despacio. 337. Hannah Jensen, el despertar del milenio. Veamos. ¿Hace casi una semana? Algo así. Estoy casi seguro de que fue al día siguiente de que apareciera el cura. No sé si eso significa algo. Una profunda oscuridad amenazó con tragarse a Illy. Alzó la mano para agarrarse a algo y Scott la paró con un fuerte brazo. ¡Wow! No alucine, hombre. Tranquilo. ¿Dónde está de Auchez? Consiguió decir Illy. Está en la cárcel. Trent lo ha encerrado. Scott puso los ojos en blanco. No me pregunte por qué. Pero ha dicho que alguien vino a buscarnos. Sí, y, por su reacción, creo que ustedes no querían que los encontrara. No se preocupe. Le dije que no había visto a ninguno de los dos. Y miró la agradable e inocua cara de Scott, incapaz de entender lo que estaba diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? La sonrisa de Scott se desvaneció. En sus ojos brilló una especie de resentimiento. Ese Art es un auténtico psicópata. Mató a alguien por robar vacunas sí, supongo que fue la misma noche en que apareció el cura. Trent no quiso meterse demasiado. Al fin y al cabo, ese tipo estaba robando vacunas. Pero me cabreó. De entrada, ya no me cayó bien. Demasiado acicalado. Me recuerda a un representante que tuve hace tiempo. Desgraciadamente, todavía está por aquí. Art, quiero decir. Scott terminó su sorprendente diatriba sacudiendo la cabeza con aire triste. Un auténtico mal karma, en serio. Scott se veía tan cándido, tan inconsciente de lo que decía que Ig no supo si echarse a reír, a llorar o a gritar. Decidió que lo mejor era ir al grano. Tengo que ver a Beauchamp, dijo. Recuperó el equilibrio y Scott lo soltó con el mismo cuidado que si fuera una figurita de porcelana. Bueno, sí. Se encogió de hombros. Pero le diré una cosa. ¿Sabe por qué no se lo pido a Trent? Ese pobre cura lleva encerrado una semana y Trent ni siquiera lo ha mencionado. A veces se le olvidan cosas. Está sometido a tanta presión, tal vez, mire, iré a pedírselo. Hizo lo que había dicho. Cuando regresó con paso ligero hasta donde le esperaba ella, su rostro era prometedor. Oiga, por casualidad no tendrá el móvil Telein de Beauchamp, ¿verdad? A él ya no le sorprendía nada. Abrió su bolsa negra con cuidado para que Scott no viera la pistola que llevaba y sacó un teléfono. Lo alzó en el aire como si quisiera subastarlo. ¿Y de Beauchamp? Preguntó. ¿Trato hecho? Dijo Scott. Pero ustedes dos tendrán que marcharse de aquí de inmediato. Ille no deseaba otra cosa. Mientras caminaba con Scott por el pueblo, Ille pensaba que estaba a punto de ver a Beauchamp. Al menos, eso esperaba. No sabía dónde lo había encerrado Trent, aunque el cura era más que capaz de convertirse en una 338. Hannah Jensen, el despertar del milenio, molestia para cualquiera. Sin embargo, a menos que Scott estuviera en las nubes, Beauchamp seguía vivo y eso era lo que importaba. A él lo irritaba el gentío, lo irritaba la popularidad de Scott. Cada pocos metros, alguien lo detenía y Scott hacía gala de una fervorosa generosidad, ya que dedicaba un comentario amable a cada uno. Y estaba a punto de interrumpir una de esas conversaciones cuando algo lo interrumpió a él. Al principio, pensó que se trataba de otra de esas oleadas de fatiga, pero enseguida advirtió que la tierra movía literalmente bajo sus pies. Al cabo de unos segundos, quedó claro que se trataba de un gran terremoto. La gente reaccionó con gritos y se alejó de los edificios. Scott lo tomó de la mano y dijo: «Por aquí».
Se abrieron paso entre una multitud presa del pánico. Era como intentar caminar dentro de una lavadora. Ill estuvo a punto de perder el equilibrio debido a los temblores de la tierra y varias veces sintió la nauseabunda elasticidad de la carne bajo sus pies. No miró hacia el suelo. La gente lo empujaba con tanta premura que no podía mirar al suelo. Lo único que podía hacer era seguir agarrado a la mano de Scott. Cayeron rótulos callejeros, vallas anunciadoras. Los frágiles edificios propios del sudoeste no resistieron demasiado bien y empezaron a llover trozos de yeso y cascotes. La multitud estaba aterrorizada, considerablemente más que en Santa Pelagia, porque el peligro era mucho más inmediato. La ira de Dios no estaba por llegar, ya había llegado, y lo sacudía como un padre furibundo, de una manera que parecía que nunca cesaría. Pero cesó. Cuando Ill y Scott habían sido medio obligados a seguir su camino, medio arrastrados a la calle de al lado, el temblor acabó. El pánico también se calmó, y fue sustituido por una especie de shock traumático. La gente ya no corría ni gritaba. Los gritos ahora sonaban apagados y con un propósito. Salían de debajo de los escombros. En el aire flotaba el polvo de yeso roto, flotaba alrededor de la cabeza de Scott como si de un halo se tratase. Miró alrededor, aturdido por aquella destrucción. «Ya está aquí», jadeó. «Oh, Dios mío, tengo que irme. Le deseo toda la suerte del mundo». Se dispuso a marcharse, pero Ill lo agarró por el brazo. «Espere. ¿Dónde está?» «No veo», Scott señaló un edificio en ruinas que tenían delante. «Estaba ahí. En el sótano. Lo siento. Tengo que irme, en serio». «Jesús». Ill corrió hacia el edificio, tropezando con los cascotes. Gritó el nombre de Beauchet una y otra vez, sin hacer ni una pausa para dar tiempo al cura a responder. Reconoció lo que debía de haber sido la puerta principal, pero tras ella solo había aire. Siguió llamando a Beauchet mientras buscaba algo que le diera alguna pista acerca de cómo había sido el edificio. Encontró lo que creyó que era el lateral y allí vio un trozo de pared con una ventana, pequeña y con barrotes. El marco y los barrotes estaban intactos, pero junto a ella había un orificio donde el yeso se había desmoronado. Ill se arrodilló y miró sin dejar de gritar el nombre de Beauchet. Tardó unos instantes en 339 Hanegens en el despertar del milenio acostumbrarse a la oscuridad y al polvo que le impedía la visión. Cuando lo consiguió, vio una pequeña celda con un catre, un lavabo y una puerta. La celda estaba vacía. Las tiendas y los remolques lo habían soportado mejor que los edificios. Las barbacoas tiradas aquí y allá y la ropa caída de los tendederos improvisados eran las peores víctimas. Beauchet caminó por el campamento y evitó a los vecinos aterrorizados que le hacían preguntas. Apenas podía creer lo mucho que había crecido el lugar desde su llegada. Era incomprensible. Pensó si les habría ocurrido lo mismo a los otros profetas, sobre todo a Downsey. Se preguntó si ella habría muerto. En su prisa por hallar respuesta a esas preguntas empezó a correr, con las piernas débiles debido a su confinamiento y al terror del terremoto y de su huida. En un abrir y cerrar de ojo había pasado de estar tumbado en el colchón, deprimido y descorazonado, a encontrarse con que el mundo temblaba de repente y abría un agujero en la pared mientras le caían trozos de yeso en la cabeza. No se había detenido a contemplar la situación. Se había levantado de un salto y había echado a correr. Le pareció que pasaba una eternidad, pero finalmente llegó al desierto y enseguida vio el lugar donde había aparcado el coche. Corrió más deprisa, hacia la roca que se alzaba majestuosa ante él. Entrecerró los ojos en un esfuerzo por ver, pero la sombra caía de tal manera que ocultaba por completo el vehículo. Empezó a dudar de que, realmente, estuviese allí. Entonces sus ojos captaron la silueta del coche en la oscuridad y corrió lo más deprisa que pudo. Se encontraba a pocos metros cuando distinguió una silueta en el asiento del pasajero, una silueta. «Simón», gritó, acongojado. Con todo el tiempo que había transcurrido, lo más probable era que el reportero ya no estuviera allí, y mucho menos vivo. Claro que tenía que estar muerto. Le habían puesto la vacuna demasiado tarde. Aún en el caso de que fuera realmente una vacuna, se la habían puesto demasiado tarde. Llegó al coche y abrió la puerta del pasajero. «Simón», repitió en voz baja. El hedor que captó era terrible. Rezó en silencio pese a su recién estrenado fatalismo y tiró del extremo de la manta. Una mano le agarró la muñeca con brutalidad. Era una mano blanca. Allí pasaba algo raro. Entonces la manta se movió y apareció una pistola que lo apuntaba.
Empuñaba la pistola un hombre de ojos fieros y cabello blanco. Ni se le ocurra moverse o es hombre muerto. Los rasgos del hombre estaban tensos y su rostro aparecía surcado de furiosas arrugas. Sus labios esbozaban una torcida sonrisa. El mundo se hundió bajo los pies de Beauchet como si se hubiese producido un nuevo terremoto, pero solo se trataba de sus rodillas, que habían cedido. Se inclinó hacia adelante jadeando de terror y se sujetó al coche en esa extraña posición. ¿Quién es, usted? La venganza. 340. Hannah Jensen, el despertar del milenio. ¿Es uno de ellos, no? ¿Del cetro rojo? Calle. El hombre se apeó del coche y dio un empujón a Beauchet, que fue a topar contra la pared del monolito. Luego, se acercó a él y le dijo: Esta mañana he encontrado su coche. Un hombre que había salido a hacer jogging se lo contó a un amigo mío. Yo llevaba vigilando mucho tiempo esta carretera desde la población. Un buen truco, el suyo. ¿Sí? A Beauchet no se lo había parecido nunca. ¿Sí? Dijo el de los cabellos blancos, al tiempo que su sonrisa se desvanecía. Ha tenido mucha suerte, padre de Beauchet. Pero, tarde o temprano, la suerte se termina. Sabía que volvería por aquí tan pronto como se produjese el terremoto. O usted o él. Ahora voy a matarlo. Beauchet sintió una ardiente rabia ante la inutilidad de todo lo que había conseguido. Escapar le había parecido una suerte inmensa y había creído que Dios había escuchado sus plegarias. Lo único que había hecho había sido salir por aquel agujero de la pared para avanzar hacia su propia muerte, como un cordero camino del matadero. Pues hágalo, dijo, y advirtió que hablaba en serio. Era su manera de dar salida a la ira que sentía hacia Dios, por todo lo mal que habían ido las cosas. ¿Sabe que he matado al doctor Smith, ese amigo suyo? Beauchet no pudo contener un gemido. Intentaba marcharse del pueblo. Se llevaba vacunas, debo añadir que las había robado, un delito contra la propiedad privada. Supimos de inmediato quién había hablado con él, pero no pudimos localizarlo a usted. ¿Dónde se había metido, padre de Beauchet? ¿Por qué no termina de una vez? ¿Dónde está Simón y yo? No lo sé. Beauchet contuvo un sollozo de rabia. El rostro del hombre enrojecía. ¿De irritación? ¿De enojo? Clavó el cañón de la pistola en las costillas de Beauchet. No quiero retrasar su llegada a las puertas del paraíso, veo lo ansioso que está por ir hacia allí, pero hay una cosa más. Hace unos días recibí la llamada telefónica de una señora. Una señora importante. Tal vez la recuerda. Ustedes le pegaron y mataron a su marido. Janovich. Dijo Beauchet. La doctora Janovich. Quería saber por qué usted no había creído. Pese a su falsa sonrisa y la oscuridad que reinaba, en los ojos del hombre brillaba el odio como un afilado cuchillo. Beauchet no respondió. El tipo le pegó en la cara. El golpe fue inesperado y cargado de rabia. ¿Por qué no creyó? Beauchet volvió la cabeza y escupió un diente. Su mejilla vibraba de dolor y le caía un reguero de sangre por la barbilla. Tuvo que hacer un esfuerzo para detener el temblor del mentón. «Váyase al diablo», dijo. Lo pronunció en voz alta y con claridad para que fuese obvio que la conversación había terminado. Entonces, volvió la cabeza y desvió la mirada. Sus ojos se perdieron en la zona del desierto todavía no alcanzada por el lamentable carnaval de Andrews. Absorbió toda la belleza del paisaje y se dispuso a morir. 341. Hannah Jensen, el despertar del milenio. Entonces sonó un disparo y Beauchet cayó al suelo del desierto. ¿Qué quería decir? Alguien lo sacudía. Cuando Beauchet abrió los ojos, tardó unos segundos en comprender que Simón Hill estaba allí, agachado a su lado, y que no era un espíritu ni una alucinación. Junto a él, había una forma oscura. El cadáver del tipo del cabello blanco. Beauchet miró a Hill, conmocionado. Simón. Sí, lo sé, dijo Hill, jadeante. Tenía el rostro tenso y asustado. En realidad, el reportero todavía tenía la pistola en la mano derecha. A Beauchet se le clavaba dolorosamente en el hombro, por donde Hill trataba de agarrarlo, pero el cura lo apartó. Permítame ponerme en pie. Se levantó con cuidado y apoyándose en la roca que tenía a sus espaldas. Vio que Hill también temblaba. Vivo, pero no necesariamente bien. Beauchet alargó una mano para ayudarlo. En cambio, el que ya no se levantaría nunca más era el tipo de los cabellos blancos.
En la parte trasera de su cabeza había una considerable cantidad de sangre. Beauchet se acercó y le dio la vuelta. Entonces vio que apenas le quedaba rostro. Hizo una mueca de asco y dejó caer el cadáver boca abajo. «Buen disparo», dijo con incredulidad. «No me pregunte cómo lo he hecho porque no tengo ni idea». Se miraron el uno al otro, con ojos como platos. Beauchet estaba aturdido. Se había acostumbrado demasiado rápido a la idea de estar muerto. Sin embargo, sabía lo intrigado que estaba, en el plano intelectual, por ver de nuevo al periodista, aunque en el plano emocional sus sentimientos estuvieran temporalmente moribundos. Ha perdido peso. ¿Se encuentra bien? Y todavía ajeno a la pistola cargada que tenía en la mano, dio unas palmadas en la espalda al sacerdote. Sí, bueno. No se lo recomendaría a nadie, pero seguro que me ha curado. Creo que estoy perfectamente bien. Me alegro tanto, Simón. Me siento tan feliz, pero Ill no parecía compartir aquella alegría. En sus ojos había algo más que cautela. Miraba a Beauchet como si no supiera seguro quién era. Padre, quiero saber de qué hablaba ese hombre. ¿A qué venía la pregunta de por qué usted no había creído? ¿Por qué Janovich quería hacerle esa pregunta? Simón. Empezó. Se interrumpió con un suspiro. Si no quiere decírmelo, yo. Espere. No haga algo que después ambos lamentaremos. Le prometo que se lo contaré. Pero, primero, tenemos que volver a la carretera, ¿no? Vendrán otros como él, seguro, y creo que no tengo fuerzas suficientes para matar 2 veces en un mismo día. Ella miró al muerto como si hubiese olvidado que estaba allí. La pistola le temblaba de manera incontrolable en la mano. Beauchet alargó la suya para tomársela con cuidado. Al principio, ella se resistió y al cura le dolió ver 342. Hannegens en el despertar del milenio sospechas en el rostro del periodista. Al final, ella soltó la pistola y se volvió para dirigirse al portamaletas. ¿Tendríamos que irnos en otro coche?, sugirió Beauchet. Este ya lo conocen. Miró hacia el desierto, hacia la larga hilera de vehículos. Seguro que, con todo este lío, encontramos uno que tenga las llaves puestas. De todas formas, ella abrió la puerta. Sacó las bolsas de basura llenas de comida que había cogido en casa de la doctora Janovich, visiblemente ya más ligeras, y luego hurgó bajo el asiento del pasajero. Aquí había 3 jeringuillas. Las encontré cuando buscaba aspirinas. Mierda, han desaparecido. Ella se incorporó, preocupado. Mala suerte. Podríamos haberlas mandado al laboratorio. Sin embargo, la desaparición de aquella prueba ya no sorprendía de Beauchet. Era como un chiste cruel en su improbable coherencia. Pensaba que usted necesitaba una, dijo ella, al tiempo que cerraba la puerta. ¿Se la pusieron en el campamento? No, respondió Beauchet con tono cansado. Vamos, Simón. Yo no necesito una vacuna, me parece que ya lo sabe. Ahora debemos irnos. Ya hablaremos más tarde. Ella se quedó inmóvil, con un rostro que era una máscara de desconfianza y desazón. Por favor, le suplicó Beauchet. Puede llegar más gente en cualquier momento. El reportero puso los ojos en blanco. Me alegra ver que sigue tan paranoico como siempre, padre, murmuró, y ambos empezaron a caminar por el desierto. 24 2 Carre R Tera R Int NR es Etatal 17 Sur U Ari R Zo Z y eligió un Lexus azul cielo con asientos interiores de cuero azul marino y las llaves puestas en el encendido. Beauchet se puso al volante y se dirigió hacia el sur, hacia Phoenix. No decía nada y a Ill no le apetecía hablar hasta que estuvieran lejos de Sedona. Hasta entonces, no se sentiría libre y a salvo. La salida del pueblo fue mucho más rápida que la entrada. En dirección norte, el tráfico estaba detenido y formaba kilómetros de cola, pero eran pocos los coches que se dirigían hacia el sur por el otro carril de la carretera. Casi todos los coches que iban a Sedona llevaban matrícula de California. Ella contempló el atasco con seriedad y se preguntó cómo se las apañarían Andrews y sus amigos para alojar a toda aquella gente, al tiempo que se alegraba de marcharse de allí y no verlo. 343. Hannegens en el despertar del milenio. El sol se ponía cuando el último vestigio de Sedona desapareció del espejo retrovisor. ¿A dónde vamos?, preguntó Ill. A El Paso. Ill miró el horizonte teñido de color. Era un hermoso atardecer y se sentía feliz por estar vivo, aunque no podía evitar su enojo. ¿Sabe qué ha pasado?,
que alguien del Times ha interceptado mi reportaje. Eso me temo, pero todavía lo tiene, ¿no? El reportaje, quiero decir. Está en su ordenador. Entonces podríamos ir a un diario de menos importancia. En Phoenix, tal vez. La inclinación de cabeza del cura estaba llena de esperanza. No, no podemos. Gruñó Illy. ¿Por qué no? No lo publicarían, y aun en el caso de que lo hicieran, nadie lo creería. Y mucho menos ahora. El cura no dijo nada. Los volcanes y los terremotos, padre, comentó Illy con amargura. El de Sedona fue como una broma, ¿sabe? Esta mañana, en Los Ángeles ha habido uno de 9,3. Los hay por todas partes. Sí, he oído algo. Gente que lo comentaba en la calle. El padre de Auchez parecía reacio a creerlo. Bueno, pues no comprendo cómo el cetro rojo puede provocar esos terremotos. ¿Y usted? No, pero tienen que poder. El cura lo miraba con aspecto suplicante. Tal vez sí, tal vez no. Y se encogió de hombros. Pero mientras seamos incapaces de explicarlo, nadie creerá el resto de nuestra historia. Tiene que cuadrar del todo, de pies a cabeza, o no cuadrará en absoluto. No pueden quedar cabos sueltos, lo comprende, ¿verdad? De Auchez no respondió, pero los nudillos de sus manos, que asían el volante, se habían puesto blancos. El aire de animal herido del cura conmovía a Illy. No lo hacía de manera intencionada ni manipuladora, y con todo lo conmovía. Siguió hablando. No comprendo cómo ese tal Rinpoche va a explicárnoslo todo. Además, ¿por qué preocuparse por él? No es el único profeta que nos falta, ¿verdad, padre? En su tono de voz había desdén. No, Simón, respondió de Auchez con la mandíbula tensa. No, Simón, se burló ella. Vamos, suéltelo. El cura suspiró. Miró al periodista con una sonrisa llena de pesar. Lo siento de veras. Yo me encontraba en la casa de Hanovich, y usted estaba enfermo. Entre nosotros había cosas más importantes de las que hablar. Hable. ¿Sí? Asintió de Auchez. Soy uno de los 24. Maldita sea. Por Dios, maldita sea. Y dio un puñetazo al salpicadero. Lo siento, dijo de Auchez, sobresaltado. Le juro que no lo sabía hasta que lo vi en ese ordenador. Por Dios, de Auchez. 344. Hanegens en el despertar del milenio. Lo sé. Por Cristo, quiero decir. Y se quedó un rato pensativo. Aunque sospechaba desde ese encuentro con Art, la confirmación le dolió, y dio su orgullo de periodista. Lo había tenido delante de las narices, mientras él seguía en la inopia. Pero también le dolió porque pensaba que conocía bien a aquel hombre. En esos momentos, no comprendía en absoluto a de Auchez. Jensen Hane, el despertar del milenio, 32. No lo entiendo. No entiendo nada. No cuadra en absoluto. Por desgracia, sí cuadra, dijo de Auchez con una amarga sonrisa. Tuve mucho tiempo para pensar en ellos mientras estaba encerrado en la cárcel de Andrews. ¿Y? El cardenal Donnelly me habló de Santa Pelagia justo después de la primera visión. Por regla general, pasan meses, cuando no años, antes de que el Vaticano sienta suficiente interés como para mandar a un investigador. Sin embargo, Donnelly quiso que yo partiera hacia allí de inmediato. Y lo habría hecho, de no haber sido por el Papa. El Papa iba a ordenar a un grupo de franciscanos y quería que yo estuviese presente. No sé por qué, salvo que era una ceremonia especial y el Papa tampoco creía que corriera tanta prisa que yo me marchase. Si él no hubiera insistido en que me quedase, habría llegado a Santa Pelagia con tiempo de presenciar varias noches de apariciones, y tal vez no habría podido, no sé qué habría pasado. Dios. ¿Y tiene idea de cómo le implantaron las visiones? Creo que sí. Cené con Donnelly una semana antes de partir hacia Santa Pelagia. Bebimos vino y recuerdo que me sentí muy cansado. Volví a mi habitación y me dormí sin desnudarme. El vino tenía que contener alguna droga. Supongo que esa noche vinieron y vinieron e hicieron su trabajo. De Auchez se estremeció. ¿No recuerda nada? Nada. ¿Ni siquiera un sueño? ¿No soñó con Santa Pelagia? No tenían necesidad de implantarme un sueño para que fuera allí. Me mandaban como investigador oficial.
Lo único que tenían que hacer era programar las visiones que yo experimentaría en ese lugar. Y probablemente también me vacunaron contra las llagas y contra el Santarém, como hicieron con los demás profetas. Sus planes se habrían venido abajo si nosotros resultábamos desacreditados o moríamos enseguida, ¿comprende? Ille permaneció unos instantes pensativo, al tiempo que tamborileaba los dedos en su pierna. ¿Y entonces, qué hay de las visiones de Santa Pelagia? ¿Qué vio cuando estuvo allí? Beauchet se revolvió en el asiento del conductor. Si quiere que le diga la verdad, no me he permitido pensar en ello. Me pone malo. Pero es muy importante. Ille no estaba de humor para excusas. De acuerdo, Simón. Asintió el cura. Lo intentaré solo por usted. 345. Hanne Jensen. El despertar del milenio de Auchet hizo acopio de fuerzas. Tensó la espalda y agarró el volante con fuerza. Fuera, la luz diurna había disminuido y Ille apenas veía el rostro del cura, pero cuando habló su voz sonó remota, como si fuera una ensoñación. Fui al campo de los Sánchez esa última noche. Sabía que allí habría mucha histeria, lo noté nada más llegar. Por ello, intenté prepararme. Pensé, no sé lo que pensé, que allí había algo melodramático, supongo, y que Sánchez era la protagonista. Sí, yo también estaba allí esa noche. Lo recuerdo. Pero cuando llegué al campo, ella no vi a Sánchez, al menos no fui consciente de verla, la gente. Había tanta gente que lloraba y suplicaba, y había algo, ¿o no? Me pareció ver algo en los árboles, la voz de Beauchet sonaba cada vez más misteriosa y ajena a los límites del vehículo, como si no procediera de él sino de una radio o del exterior del coche. Llegaron ante una valla anunciadora iluminada y por un instante el interior del vehículo quedó bañado por una extraña luz de color gris. Y que llevaba un rato observando a Beauchet con terquedad, se quedó helado. El cura miraba hacia adelante por el parabrisas y en su frente se habían formado unas pequeñas gotas, como agua que saliera de un grifo mal ajustado. Las gotas, aunque eran grandes, podían haber sido de sudor, pero no lo eran. Eran de color escarlata. Y vio que una de las gotas crecía y se derramaba, que corría por la frente morena del sacerdote en forma de reguero de sangre. Beauchet tenía los ojos inmóviles y vidriosos. Mierda. Padre. ¿Qué ocurre? Gritó ella al tiempo que se incorporaba en su asiento. Beauchet se volvió despacio para mirar a ella, pero tenía la mirada extraviada. Pare. Yo conduciré. Estoy bien. Replicó Beauchet sin mirar hacia la carretera. Pare. Ella agarró el volante. Con pánico y desatino, como si se tratara de salvar a un perro que se ahogase, ella consiguió hacerse con el control del coche. Cuando el vehículo estuvo completamente parado, se volvió para coger una toalla del asiento trasero. Beauchet no se había movido y parecía algo turbado. ¿Qué pasa? Preguntó mientras ella le ofrecía la toalla. El periodista no respondió, pero volvió el retrovisor en dirección al asiento del conductor. Al ver su reflejo en él, a Beauchet se le pusieron unos ojos como platos. Se llevó la toalla a la frente, se secó las manchas y volvió la cabeza como si sintiera vergüenza. Tal vez sería mejor que no hablásemos de esa noche, sugirió Ille. Ya no se sentía traicionado. Luchó contra una sensación de repulsión y terror, como si acabase de advertir que la persona sentada junto a él tenía unos extraños y pavorosos poderes. Y era exactamente eso lo que había advertido. Cuando se pusieron de nuevo en camino, fue él quien reanudó la charla, incapaz de contener una luz de preguntas. 346. Hanne Jensen. El despertar del milenio. Sigo sin comprender por qué lo eligieron, padre. El primer día que nos vimos, usted me dijo que los estigmas no eran de origen divino. Usted no encaja en el perfil de Janovich. Para ellos, elegirme era correr un gran riesgo, explicó Beauchet con voz monótona. No miraba a ella. Mientras estuve en esa celda, imaginé muchas conversaciones, discusiones entre Janovich, Donnelly, Clennan, todo tonterías, por supuesto, pero, es cierto, yo estaba muy cerca del Papa y mi escepticismo era de todos conocido. Si yo hubiese ido a contarle que confirmaba el relato de Downsey, estoy seguro de que habría convencido a su santidad. Pero, hay muchas más cosas. Creo que superé el test de capacidad para la fantasía que nos hicieron a unos cuantos, por orden de Donnelly. Dijo que sería un pequeño test de personalidad. En mi carrera de psicología me hicieron muchas pruebas de esas, no era nada nuevo para mí.
Tal vez saqué una puntuación muy alta y eso los convenció de que sería receptivo al implante, pese a mi fachada escéptica y racional. Pero mataron a Inocencio XIV. Y estaba confundido. ¿Por qué molestarse en hacerle creer lo de Santa Pelagia? Mire, Simón, ¿por qué tenía que ser así? ¿Ha advertido lo complicado que es su plan? Todo está calculado al milímetro. Si Inocencio XIV hubiese ratificado por completo los hechos de Santa Pelagia al tercer o cuarto día, ahora mismo habría muchos más católicos en Londres y en Roma. Pero, tal como han ido las cosas, esa bendición oficial no se ha dado hasta hace pocos días, por lo que el número de católicos previsto probablemente no se alcanzará. ¿Roma? ¿Ese tenía que ser el lugar donde yo congregase a mis seguidores? Dijo Deuchez con dolor. Lo vi en la página del Cetro Rojo. Yo tendría que haberme ocupado de casi toda Europa. Downsey fue designada para Irlanda, Escocia e Inglaterra. ¿Y Santa Pelagia era para los católicos de Estados Unidos y de Centroamérica? Exacto. Yo podía haber enganchado a muchísimos de ellos, pero me negué. De todos modos, ahora van hacia Roma. Cuando estaba en la celda, oí a dos guardianes que bromeaban acerca de las bendiciones del nuevo papa. Demasiado poco, demasiado tarde, decían. Pero tendrá un profundo impacto en los católicos. Lo sé. Lo he leído. En esos instantes Hill sintió compasión y una cierta culpabilidad por su comportamiento. No había pensado en la situación en que quedaba Deuchez al ser elegido profeta de Santa Pelagia. Siento mucho que su mensaje no llegara al Vaticano. Sé cuánto significaba para usted. Al menos, hice que perdieran algo de tiempo, dijo Deuchez con desdén. Permanecieron un rato callados, perdidos en pensamiento sobre los esfuerzos inútiles realizados como náufragos en la costa del deber. Entonces, ¿cómo explica que no haya creído? Insistió ella. Es obvio que esa noche usted vio algo. ¿En Sedona le dijo a ese tipo que no sabía? Le dije que se fuera al demonio. Literalmente. 347. Hannah Jensen, el despertar del milenio. Pero, ¿por qué? Si eso no va a desencadenar, con aire herido, Deuchez alzó una mano para interrumpirlo. Es una larga historia, Simón. Ella miró de soslayo al sacerdote, pero sus rasgos se habían perdido definitivamente en la oscuridad. Dudó unos instantes y luego preguntó. ¿Tiene algo que ver con su abuela? ¿Cómo sabe eso? Preguntó entonces Deuchez, que se había dado la vuelta, sobresaltado. Bueno, después de conocerlo, busqué información sobre usted. Esto, lo lamento. Sin embargo, Deuchez ni lo culpó ni lo absolvió. Se volvió hacia la ventanilla y dijo. Ser un escéptico no significa que uno no tenga imaginación, Simón. A veces significa que tienes que luchar contra una gran imaginación. Su voz se quebró un poco y ella no lo presionó. Esperó y, al cabo de un rato, el cura empezó a hablar. Mi padre era francés y mi madre era húngara. Ella murió cuando yo era muy joven. A mi padre le afectó tanto que permitió que mi abuela se hiciera cargo de mí. Mi abuela era campesina. Durante generaciones, sus familiares se habían ganado la vida como videntes y adivinos. Creía que teníamos un don especial para comunicar con los muertos, un talento que se heredaba, como los ojos castaños o las narices largas. Mi abuela pensó que era su deber enseñarme a usar ese talento para que pudiera ganarme la vida. Extraño, murmuró él. Deuchez inclinó la cabeza como para decirle que eso no era nada, que había mucho más. Los primeros recuerdos que tengo de mi abuela son de cuando intentaba convencerme de que hablase con los espíritus. Solía hacerlo de noche, en la cama. Yo dormía en su cama. Siempre tenía la habitación a oscuras. Illes mordió una uña. No estaba seguro de si quería seguir escuchando el resto de la historia. Yo estaba aterrorizado. La voz de Deuchez era uniforme, pero había emoción oculta detrás de ella, como el agua detrás de una presa. Mi padre lo supo cuando yo tenía 7 años. Fui a visitarlo y cuando era la hora de despedirme me eché a llorar y le pedí que me pusiera a salvo. Mi abuela se resistió. Aquello se convirtió en una famosa batalla legal, dados los tiempos que corrían. Supongo que ahora estas cosas son normales, pero en aquella época y en Epinal, mi lugar de origen, no lo eran. Pronunció las palabras con toda simplicidad, pero sus sentimientos al respecto eran complicados. Y esperó mientras Deuchez contemplaba el paisaje nocturno y recobraba la compostura.
Mi padre ganó el caso y ella murió. Se suicidó. Murió ahorcada. Tuvo que ser terrible. Sí, la verdad es que durante esa época lo pasé muy mal. Creía que ella volvería de la muerte y me perseguiría. Que incluso me mataría. Yo solo. 348. Hannah Jensen. El despertar del milenio tenía 7 años. Tuve que declarar en un juicio por qué no quería vivir con ella, contar las cosas que hacía y que me asustaban. Secretos de sangre, lo llamaba ella. Estaba sentada en la sala de audiencias y me miraba como si yo estuviera orinando en el árbol genealógico. El cura se volvió para mirar a ella, con unos grandes ojos negros, como pozos de oscuridad. Yo la quería, Simón, aunque me aterrorizaba. Estoy seguro de que sí. Y cuando murió, supe que yo la había matado. Calló. Eso es terrible, dijo ella con gran sentimiento. Era una manera de verlo tan propia de los estadounidenses que Beauchet se echó a reír. La tensión se relajó un poco. Después de eso, mi padre tuvo que dormir un año conmigo, cosa que a su nueva esposa no le gustaba nada, se lo aseguro. Y aún así, me despertaba 10 veces cada noche, gritando. Creo que sí, creo que mi madrastra lo convenció de que me enviara a otro sitio. ¿Y qué ocurrió entonces? ¿Lo superó? Beauchet asintió con la cabeza. Cuando tenía 8 años descubrí la religión. Una tía me llevó a la iglesia. ¿Cómo describirlo? En esos momentos me pareció magia, magia buena. Mantuve largas conversaciones con el sacerdote. Me dijo que podía expulsar a los malos espíritus con la luz de Dios, y me enseñó a rezar. Y notó que la voz del sacerdote se quebraba con aquellos recuerdos. Me tumbaba en la oscuridad y rezaba sin parar. Si llenaba el cerebro con la plegaria, los espíritus no se entrometían en mis pensamientos. Me sentía como si creara una especie de burbuja mágica alrededor de mí. Sé que suena ridículo. A mí no me lo parece, comentó Will. En la infancia también había tenido sus propias burbujas mágicas. Cuando crecí, advertí que esto solo era una imagen mental, no una magia real, pero que era efectiva. Mire, cuando uno está muy asustado cualquier alivio es bueno. Comprendo. La religión lo protegió y por eso se hizo sacerdote. Entonces, ¿cómo es que ha terminado siendo un escéptico, si no le importa que se lo pregunte? Beauchet tardó unos instantes en responder. Alargó la mano y la puso en el hombro de ella, como para darle fuerza o para transmitirle un poco de calor humano. No solo mi abuela me decía que en la oscuridad había cosas. La voz de Beauchet estaba cargada de una extraña emoción. Ah, no. No, Simón. Yo las veía. ¿Qué veía? Espíritus, demonios, monstruos. Beauchet hizo un gesto lastimero. Fueran lo que fuesen, las plegarias eran como un talismán mágico que los alejaba. Pero cuando fui mayor, hacia los 11 o 12 años, empecé a pensar en ello. A esa edad es cuando nos formamos nuestras opiniones del mundo, ¿no? Es cuando empezamos a separar la fantasía de la realidad. 349. Hannah Jensen. El despertar del milenio. Y ella sintió. Hasta entonces, yo creía que los espíritus estaban allí, y me protegía de ellos con las plegarias. Pero mi mejor amigo se burló de mí. Los fantasmas no existen, me dijo. Sí, y otros dijeron lo mismo. Pregunté a mi padre y a mi maestro. Esas cosas no existen, dijeron. Y como era un chico curioso, y quería ser normal, empecé a examinar mis propias creencias. Mire, tengo recuerdos muy claros, pero por aquella época llevaba tiempo luchando para no verlos y ya no estaba seguro de si los había visto o no. Tampoco quería intentar verlos de nuevo. Temía que, si lo hacía, volvería a verlos. Y ya tenía la vista clavada en la carretera y los labios fruncidos con aire pensativo. Para mí, se convirtió en una obsesión. ¿Existían o no tales cosas? Empecé a leer todo lo que encontré sobre ocultismo, historias de fantasmas, etc. Luego, en la universidad, descubrí la psicología. Era un nuevo tipo de talismán. Los libros me decían que no había visto cosas reales. Que era mi mente subconsciente que proyectaba arquetipos junguianos, que era mi complejo de Edipo que intentaba apaciguar a mi abuela, que era sugestión hipnótica, alucinación colectiva. Entonces, la psicología se convirtió también en mi coraza. Pero, ¿la psicología no chocaba de pleno con sus creencias religiosas? Ay, Simón, respondió Beauchet tras un suspiro.
Nuestras motivaciones nunca son tan sencillas. En los últimos días he pensado mucho en ello. Me gustaría decirle que me hice sacerdote porque tenía fe y creía que el hombre necesitaba a Dios para ser moral, para ser justo, para ser bueno, aun cuando todo fuera una ilusión. El ejemplo de la vida de Cristo, cuánto amor verdadero y pacifismo enseña. Podría decirle que yo creía en la fe de una manera intelectual, siempre y cuando no cayera en la histeria, no se hundiera en las oscuridades profundas. Pero también amaba a la iglesia. Allí me sentía a salvo, seguro con los rituales y las velas y el coro. Tal vez, la verdad más grande sea que el escudo que me proporcionaba la psiquiatría se ha resquebrajado y debajo todavía vive el niño que necesitaba magia para mantener alejados a los fantasmas. Llegado a este punto, Beauchet calló. Ella ajustó el espejo retrovisor y manipuló distraído algunos botones del vehículo para darle algo de intimidad. Creo, dijo el sacerdote con una voz que había recobrado la firmeza, que mi preparación universitaria y el trabajo que hice en el Vaticano tenían un mismo objetivo: investigar lo sobrenatural para poder demostrarme a mí mismo, una y otra vez, que no existía, que no debía tener miedo. El cura soltó un hondo suspiro, y en él había algo de liberación, como si la putrefacción hubiera salido por fin a la superficie y los lugares afectados por ella pudiesen empezar a curarse. Agradezco su sinceridad, padre, dijo ella al tiempo que le daba una cariñosa palmada en la pierna. Pero tengo que decirle que es la historia más jodida que jamás he oído. 350. Hannah Hansen, El despertar del milenio. ¿Tendría que leer los diarios de Freud? Rió Beauchet. Sus pacientes sí que estaban realmente jodidos. En comparación, yo soy la persona menos jodida del mundo. Doblaron un recodo de la carretera y aparecieron las luces de Phoenix a sus pies, como un valle tachonado de estrellas brillantes. ¿Y ni siquiera tuvo que pagar 20 años de terapia?, apuntó él. ¿Cierto?, dijo Beauchet. Puso la mano abierta sobre el parabrisas como si quisiera tocar las luces de la ciudad. Pero me parece, Simón, que la factura de esto todavía está por llegar. En N1, NZO, ZNA, NRURA, RLD, EIRA, RK. Desde el cumplimiento de la primera profecía, la del escudo de Alá, Mal-Abbas se había convertido en un gran héroe entre sus gentes. Las noticias de su éxito se divulgaron a toda prisa. Adar no era el único que conocía las reglas del juego. En esos momentos, la gente contendía en las calles por trozos que astutos vendedores afirmaban que eran sus ropas. Adar estaba prácticamente olvidado y Abbas casi sentía lástima por él. Pero no del todo. Durante el resto de su vida, Abbas siempre recordaría aquel momento. El momento en que el radar se había apagado y su miedo se había convertido en victoria, ese momento en que Adar había perdido su pose burlona y había sido presa del pánico. Él, Abbas, se había jugado el cuello por Alá y Alá no lo había abandonado. Había llegado el momento de valorar la segunda profecía. Abbas había llegado a reconocer la sabiduría del ángel. Los otros líderes islámicos nunca aceptarían la proposición. Ni siquiera después de la exhibición de poder que había realizado durante la invasión china. Ni que volviera el propio Mahoma y se lo ordenara. No eran tan fuertes como él, no estaban dispuestos a jugarse el cuello. La fe de esos líderes no era la fe del pueblo. El pueblo lo seguiría a cualquier sitio, Abbas lo sabía. Y por eso no había hablado con Adar y los demás. China, por supuesto, estaba muy dispuesta. No eran los chinos a quienes les tocaba correr el riesgo y, por otro lado, veían que tenía que hacerse algo. Europa hacía retroceder a las fuerzas árabes unidas. La invasión china había sido un éxito, pero se encontraba en un punto muerto. La plaga apocalíptica de Alá había aparecido en China y en Oriente Próximo. Para terminar con Occidente se requería algo drástico, y Alá había dado la clave a Mal-Abbas. Había salido a inspeccionar sus progresos. Hacía 3 días, un discreto convoy había recogido un cargamento que había dejado un avión chino en un aeropuerto abandonado. En esos momentos, Adar estaba en la sala de mando. Abbas le había dado algo que hacer y le había permitido dirigir las tropas para alimentar de ese modo su necesidad de protagonismo. Adar creía que aún conservaba el mando, pero en realidad lo único que Abbas 351 Hannah Hansen El despertar del milenio quería era tenerlo ocupado. A Abbas le importaba muy poco la guerra contra los europeos. El poder residía en las profecías y solo en las profecías. Cuando llegó al enclave, a Abbas le complació su aspecto. La rampa de lanzamiento estaba situada en una zona boscosa, y era imposible verla hasta que te topabas con ella. En el enclave estaban sus hombres, antiguos compañeros de trincheras. Radicales, guerreros de Alá como él. También ellos estaban dispuestos a jugarse el cuello.
Hemos realizado todas las pruebas, le dijo Kamar. La pasión de Kamar eran los explosivos y estaba radiante por poseer uno de aquel tipo. Se han superado todas con éxito. El sistema ha sobrevivido de manera espléndida a la reubicación. Bien. ¿Y los demás? También. No necesitaremos utilizar ninguno de los dos que tenemos de recambio. Abbas asintió, complacido, pero por dentro el tamaño y el frío poder de aquel aparato lo asustaban un poco. ¿Y la comprobación de objetivos? Kamar le mostró el ordenador portátil que había llegado con el cargamento. Esta localización de objetivos tiene un ERP, o error circular probable, de 1,5 kilómetros, alardeó. Eso significa que podemos elegir cualquier metro cuadrado dentro de su alcance y dará en el blanco. Y en el peor de los casos, es decir, si todo sale mal, explotará en un radio de 1,5 kilómetros del objetivo. Asombroso. ¿Y todos nuestros objetivos están dentro de su alcance? Por supuesto. Podemos mandarlo a 15.000 kilómetros de distancia. Cuando aparecieron los mapas, Abbas suspiró, expectante. Allí estaban los nombres de las ciudades que tantas veces había oído mencionar. San Francisco, Chicago, Liverpool, París. Si lo deseaba, podía destruir la que quisiera. No obstante, los planes de Alá eran mejores. Se trata de conectar las bombas a la interfaz y de cargar el programa de órdenes. Dijo Kamar. Entonces solo es cuestión de apretar un botón. ¿Estás seguro de los objetivos? Abbas se tapó la boca con una mano temblorosa. ¿Seguro? Oh, sí, estaba seguro. Había mentido a los chinos, claro. Había accedido a los objetivos que le habían indicado a cambio de las bombas. Cuando las hiciera estallar, se darían cuenta de que la visión de Alá era mucho más perfecta que la de ellos. Y, Alá lo ha prometido. ¿No habrá represalias? Kamar lo miraba a los ojos con intensidad. Esa pregunta habría sido una dificultad de no haber sido por el brillo de los ojos de Kamar. No se cuestionaba la profecía, más bien deseaba escucharla de nuevo, como una mujer que quisiera que le recordaran lo mucho que la amaban. No, no habrá represalias, respondió Abbas, con una enunciación clara y deliberada. A él también le emocionó el sonido de sus palabras. Y ahora, marcamos los objetivos. 352. Hannah Jensen, el despertar del milenio. Bunk NRRPRS Eiden Nyal FIF RAX Biru Inia. Esa noche, cuando llegó Peter, Cole había puesto al día su agenda. A decir verdad, le interesaba poco más. El señor A se escoltó a Peter hasta el despacho y cerró la puerta a sus espaldas. Al instante, su hermano se quitó el casco racal y lo tiró a un sillón de cuero. Era uno de los pocos que tenían permiso para entrar y salir del búnker a voluntad, pero el precio a pagar por ello era el traje, siempre y cuando hubiera a alguien mirando. ¿Ya está todo preparado?, informó Peter. Las cifras de la sexta señal se han superado en todas partes, salvo en Roma y en El Paso, claro. Pero en Roma las cifras van aumentando. Se sirvió un vaso de agua de la jarra que estaba sobre la estantería, luego se acercó al escritorio y se sentó. Cole permaneció impasible al otro lado de la mesa, con las manos unidas y los dedos hacia arriba. ¿Se han superado? ¿Hasta qué punto? En un 100%, en algunos casos. Para Sedona habíamos previsto unos 3 o 4 millones y ya son el doble y siguen creciendo. En el campamento de Stanton hay aún más gente. Peter continuó citando cifras, pero Cole ya las sabía. Había dedicado las últimas horas a consultar datos en el servidor del Cetro Rojo. Alzó una mano para hacerlo callar. Se te ve muy complacido por ello, Peter. Me parece que no comprendes. Esas previsiones eran sólidas como una roca. Claro que sí. Dijo Peter, apaciguador, como si el problema fuera el ego de Cole. Las cosas han salido mucho mejor de lo que habíamos previsto, eso es todo, pero no es un problema. Las vacunaciones han cesado tras alcanzar los objetivos fijados. Todos los grupos de la AI se han retirado o suministran placebos. Y en cuanto a la afluencia masiva a lugares como el campamento de Stanton, eso significa que lograremos nuestro objetivo mucho más deprisa. Hace unas horas realizamos unos cálculos grosso modo. Si nos basamos en las cifras de esos sitios y en los muertos de los recientes terremotos, podemos alcanzar nuestro objetivo en 3 semanas. Peter estaba entusiasmado, como si aquello fuera una gran cosa. Cole no podía creer que su propio hermano fuera tan necio. Era inútil hacerle comprender. Cole se frotó los ojos, cansado. Dejemos eso por ahora.
Quiero saber qué han dicho en la conferencia del Consejo Científico. ¿Has contactado con alguien, como te he pedido esta mañana? Sí. El doctor Morton ha presidido la reunión. Estaba presente todo el mundo salvo Gounod. ¿Y? Peter ya no estaba tan seguro respecto a esas noticias. El consenso es que tiene que haber sido una cuestión de suerte. Puede haber actividad sísmica en cualquier momento. Y resultó que ese momento ha sido ahora. ¿Están seguros de que no tiene nada que ver con los pakistaníes? 353. Hane Jensen, el despertar del milenio. Los pakistaníes no pueden haber provocado nada de eso. Nada de lo que nosotros hemos hecho puede haberlo provocado. Peter parecía obstinado, con la confianza del ignorante. Cole reprimió el deseo de zarandearlo. Pues yo no me lo creo, replicó Cole con voz tensa. En realidad, ¿sabes lo que creo? ¿Qué? Que las grandes mentes científicas del cetro rojo quieren que este problema desaparezca, eso es lo que creo. No tienen la primera clave y por eso fingirán que no existe. Peter sacudió la cabeza. Pero, todos los modelos han demostrado, basándose solo en las leyes físicas, que la explosión nuclear de Hungría no ha podido provocar las erupciones volcánicas del Pacífico. Y mucho menos los terremotos de esta mañana en la costa oeste. Y, sin embargo, eso es lo que sucede. Peter sacudió la cabeza con terquedad. No cuestionaba los hechos, sino la insistencia de Cole. ¿Y qué más? Cole hundió las mejillas. ¿Qué más ha salido mal? Peter se ruborizó y se miró las manos. Lo hacía siempre que tenía que decirle a su hermano mayor algo que se negaba a aceptar. Bueno, se trata de Beauchet y Illy. Ayer, Art y sus hombres encontraron el coche. Recuperaron las jeringuillas. Una estaba vacía. Seguramente la habían utilizado para el propio Illy. Cole esperó. Entonces Art y sus hombres volvieron al pueblo a buscarlos. Y hoy allí en Sedona ha habido un terremoto. ¿Art debió de volver al coche? Sigue. Lo han encontrado hace unas horas. Muerto de un disparo. Por unos instantes, Cole no se atrevió a hablar por miedo a perder el control de sus nervios. Luego, con una extraordinaria calma, dijo. Beauchet y Illy han pasado una semana en Sedona y acabamos de enterarnos. ¿Y ahora han escapado de nuevo? Anthony, dijo Peter, afectado, al tiempo que alzaba la vista. Ya te he dicho cuántos millones de personas hay en Sedona. Y hasta ayer no supimos si esos dos habían ido allí o no. ¿Y ahora, dónde están? No lo sabemos. Me has fallado, Peter. Todo el equipo me ha fallado. No. No te preocupes por Illy y Beauchet. Nadie los creerá. Y casi no hay periódicos en la red ni cadenas de televisión por falta de personal. Los pescaremos, pero son inofensivos, créeme. Cole no respondió a aquella excusa inútil. Estaba muy enojado. Sabía, sin embargo, que Peter solo era un estúpido, que no era un auténtico problema. A él mismo se le había escapado algo, se le escapaba incluso en aquel momento. Ya casi hemos terminado, Anthony, insistió Peter. Ya te lo he dicho. Lograremos el objetivo en 3 semanas. Entonces podremos repartir el antídoto y construir el nuevo mundo. Deberías estar orgulloso, Anthony. 354. Hane Jensen, el despertar del milenio. ¿Orgulloso? Rió Cole, incrédulo. Todo va bien. En serio. Cole nos molestó en corregir a su hermano. Le costaría toda una vida. Cuando Peter se marchó, llamó al señor Ase. Quiero que encuentre los nombres de los científicos más prestigiosos de Estados Unidos especializados en seísmos. Los mejores. Tráigalos, señor Ase. Deprisa. Sí, señor presidente. El señor Ase parecía confuso. Cole captó el tono de interrogación y comprendió que no se había explicado con toda claridad. Los mejores, señor Ase, que no pertenezcan al cetro rojo. Sí, señor presidente. Ahora mismo. Ciudad DDDDLE Vaticano N. Ro R. McLennan abrió la puerta de la oficina del cardenal Donnelly. Su tez rojiza tenía ronchas debido a la tensión. Por Dios, Brian. Me moriré esperándolo. ¿Por qué está tardando tanto? Donnelly, con un aspecto desaliñado absolutamente impropio de él, metía papeles en un portafolios. Perdóneme. Sé que tenía que haber estado preparado hace días, pero no tuve tiempo. Espere un momento más.
Brian Donnelly, tenemos que marcharnos ahora mismo. De acuerdo. Donnelly parpadeó asombrado ante su visitante con aire distraído. Sí, déjeme solo que... Abrió un último cajón y miró en su interior, pero su rostro inexpresivo no parecía captar el contenido. Teníamos que haber partido anoche. Le recriminó el cardenal McLennan. Pero quedaba mucho por hacer y no podíamos encontrar un coche que viniera de buscarnos. ¿No fue eso lo que me dijo? ¿Ya ha conseguido el vehículo? Sí, maldita sea. Tuve que ofrecer una recompensa muy cuantiosa debido a la gran cantidad de gente que hay. Vamos, nos esperan en la entrada de los museos. ¿Tan cerca? Donnelly estaba alarmado. ¿Podrá entrar el chofer? Tendrá que hacerlo. Le he ofrecido una fortuna, pero no esperará ni un segundo si no somos puntuales. Vamos. Con manos temblorosas, Donnelly cerró el portfolios. El cardenal McLennan lo agarró de la manga y lo sacó, impaciente, de la habitación. Recorrieron los pasillos de los apartamentos Borgia y salieron a los jardines, camino de la pinacoteca. Los andares de Donnelly eran inestables, sin coordinación, y McLennan tuvo que sujetar a su viejo amigo por el codo para que no cayera. Unos sacerdotes, un obispo, una monja que servía las cenas, todos saludaron a Donnelly por su nombre. El cardenal fingió no oírlos. 355 Hannegens en el despertar del milenio pasaron junto a la Academia Pontificia de Ciencias y en la distancia vieron los edificios que albergaban los más grandes tesoros artísticos de la Tierra. Hanne, el despertar del milenio, 33. A cada paso que daba, Donnelly se sentía más débil. Tenga fuerza, le susurró McLennan. Miró a su amigo con aire preocupado y finalmente lo vio. Vio que aquella mañana la lentitud de Donnelly se debía a algo mucho más hondo que la abulia y la confusión mental. Tenga fuerza. Llegaron a la pinacoteca y rodearon el edificio. Detrás había un patio y al otro lado se encontraban las salidas de los museos egipcio y etrusco. Pero los pasos vacilantes de Donnelly se habían vuelto mucho más lentos, hasta que finalmente se detuvo del todo, con la fuerza de voluntad exhausta y extinta como el resorte de un juguete mecánico de cuerda. Jadeante, sin querer seguir adelante, buscó refugio en un banco de piedra cercano. No puedo, le dijo con voz entrecortada. No puedo más. McLennan miró alrededor con nerviosismo. Allí no había nadie, no los miraba nadie, de momento. Su rostro denotaba impaciencia y deseos de apaciguar a Donnelly, aunque solo fuera por la conveniencia de hacerlo. Se sentó junto a él. Escuche, le dijo. Es ahí, un poco más adelante. Pronto estaremos en el coche y saldremos de Roma. Se sentirá mejor cuando estemos lejos de aquí. Donnelly sacudió la cabeza. Su rostro se veía viejo. No se parecía en absoluto al joven vigoroso con el que McLennan había trabado amistad hacía años. No, John. Para mí se ha terminado. No me queda nada. La causa me lo ha quitado todo. Ya no me queda maldad, ni fuerza de voluntad ni deseo. Oh, Dios mío. Para horror de McLennan, Donnelly empezó a llorar. Aunque se trataba de lágrimas silenciosas, tenía el rostro retorcido de pura angustia. Eso no es cierto. Le recriminó McLennan en voz baja. Mire en su interior. Seguro que encuentra la fuerza necesaria para llegar hasta el coche. Lo único que tiene que hacer es poner un pie detrás de otro y apoyarse en mí. Yo lo llevaré. ¿No lo comprende? Consiguió articular Donnelly, con la respiración entrecortada por los sollozos. Prefiero quedarme. No lo dirá en serio. Donnelly alzó los ojos y miró a McLennan con total aflicción. Mire a su alrededor, John. Esa gente, esas obras de arte de valor incalculable, si este es el precio a pagar, entonces el hecho de quedarme significará que he comprendido del todo la pérdida. Sí, la comprendo. Es usted un estúpido. Usted sabía cuál era el precio. Todos lo sabíamos. Y también sabía que era la única vía. Pero ya no tengo valor para seguir adelante. Lo he perdido todo. Cualesquiera que sean las atrocidades que haya cometido, serán las últimas. No se haga el mártir. McLennan consultó su reloj. Estaba muy enfadado. Furioso por la debilidad de Donnelly, pero también porque sentía que la cobardía del cardenal lo absorbía, le mermaba la fuerza de 356 Hannegens en el despertar del milenio voluntad y la convicción e intentaba arrastrarlo a un camino que iba al infierno. Brian, voy hacia el coche.
Si no viene conmigo ahora mismo, lo dejaré aquí. La cara de Gonelley estaba contraída de dolor e indecisión, pero afirmó. Váyase, John, váyase. Clennan se marchó y dejó a Donnelley llorando en el banco de piedra. Pasó a toda prisa ante los museos y salió por la puerta principal. Fuera de los muros del Vaticano no vio otra cosa que gente, riadas de gente por todas partes. No había coches, ni taxis ni vehículos de ningún otro tipo. Consultó de nuevo el reloj. Llegaba con 5 minutos de retraso, pero no creía que el coche ya hubiese estado allí o fuese a llegar. No, la masa de gente era demasiado densa, incluso allí, al otro lado de las paredes de la plaza de San Pedro. Había subestimado la logística y había permitido que Donnelley lo retrasase. Tendría que haberse marchado el día anterior o 2 días antes, con los demás cardenales. Tenía la piel brillante del sudor que le provocaba el miedo, sabía a ciencia cierta que las cosas se le habían ido de las manos. Furioso, empezó a abrirse paso entre la multitud. Alrededor de Res de Etoms Peon, Will Puma había montado en un tren que lo conducía hacia el sur, más allá de Salt Lake City. A pie, incluso en coche, no habría llegado tan lejos. En la carretera interestatal 15 el tráfico estaba casi parado. Cada vez que el tren pasaba junto a ella veía lo mismo. Una carretera atestada de coches que circulaban a la velocidad de un caracol. A menudo, los conductores se rendían y aparcaban en el arcén. En muchos de estos vehículos debía de haber gente muerta, ya que los cristales estaban manchados con la sangre y la masa encefálica de quienes sufrían el último ataque del Santarém. Pensó que era lógico que aquellos coches resultasen inútiles, que no sirvieran para ayudar a la gente a escapar. La gente se había acostumbrado tanto a escapar, sin embargo, aquello no le produjo demasiada satisfacción. El tren enfiló hacia el este y él se apeó y caminó unos kilómetros más. Luego, esperó en la intersección de la 70 este/oeste con la carretera 191 en dirección sur. Tenía en las manos un cartel que él mismo había hecho. En él se leía, Nuevo México. Por la 70 circulaban algunos coches, pero ninguno tomó la desviación hacia el sur. Allí, en aquel remoto lugar de seco paisaje, todo lo que veía era un gran cementerio. Había una máquina excavadora aparcada en uno de los laterales. Con ella se había abierto un amplio surco y dentro de él se apilaban cadáveres. Unos hombres tapaban la fosa con barro. Alrededor de 357 Hanegens en el despertar del milenio ella, pero algo alejados, por el olor o por el temor al contagio, estaban los familiares de los muertos. Todos ellos, incluso los niños, llevaban los rostros cubiertos con mascarillas de papel. Algunos de los enterradores advirtieron la presencia de Will Puma. Tal vez sospecharon de él porque no llevaba la mascarilla. Sin embargo, nadie se le acercó. Un modesto Volkswagen de color rojo y con matrícula de California dobló hacia el sur y redujo la marcha para detenerse junto a él. El polvo que habían levantado las ruedas impedía la visión, pero al cabo de unos instantes distinguió a un joven hispano de no más de 19 años que le abría la puerta del pasajero. «Sube», le dijo. Will Puma lo hizo. Al principio, el chico se limitó a conducir y no dijo nada. Will Puma también calló. Luego, el chico le preguntó. «¿Cómo te llamas?» «John», mintió Will Puma. El chico lo miró con unos claros ojos castaños. ¿De verdad? Pues te pareces un poco a ese profeta indio. Ese que ha salido en los periódicos. Ya me lo ha dicho otra gente. ¿A dónde vas? Hacia el sur. A Nuevo México, dice tu cartel. Will Puma asintió. Tengo amigos cerca de las cruces. ¿Vas hasta allí? Preguntó el muchacho. Hasta las cruces, sí. Mis amigos tienen un rancho. Eso está bien. Un rancho es una buena cosa. Al chico se le disparó la lengua y empezó a hablar sin pensar, como hacen los estúpidos. Salí de Los Ángeles hace un par de días. Allí hay demasiados enfermos. No puedo creerlo. ¿Te has enterado de lo del terremoto? Lo he oído por la radio. Me alegra haberme marchado de allí. Will Puma emitió un grudido. Hace unas semanas, mi madre se llevó a mis hermanos y hermanas pequeñas a Santa Pelagia. Yo no quise ir. Luego, algunos amigos míos lo cogieron, el virus. Entonces decidí ir a México a reunirme con mi familia, pero la frontera está cerrada. ¿Sabías que la frontera está cerrada? Will Puma emitió otro grudido. Después he pensado que podría quedarme un tiempo con esos amigos de las cruces, ¿sabes?
Y luego bajar hasta Texas. Por ahí tiene que haber alguna manera de cruzar la frontera. Me han contado que es posible hacerlo. ¿Tú qué opinas? Creo que si quieres ver a tu familia, tienes que ir a México de inmediato, respondió Will Puma tras pensarlo unos instantes. Lo antes que puedas. El chico calló. Will Puma no lo miró, pero captó que sus palabras lo habían impresionado. A menudo, la verdad provocaba ese efecto. 358. Hannah Jensen, el despertar del milenio. ¿Te importa que ponga la radio? Preguntó el muchacho. Ponía, si quieres, respondió Will Puma, aunque sí le importaba. El chico lo hizo y no sonó otra cosa que un ruido terrible. Hizo girar el dial una y otra vez en busca de algo. Finalmente encontró una emisora de radio de Salt Lake City en la que rezaban unos hombres de raza blanca. Will Puma se recostó en el asiento y cerró los ojos. Sabía que el chico lo había invitado a subir al coche porque se sentía solo. Había parado porque necesitaba a alguien con quien hablar. Sin embargo, Will Puma no podía ayudarlo en aquello, tenía cosas que hacer más importantes que hablar. No se encontraba en la choza sagrada, sus pies ni siquiera estaban apoyados en la tierra, pero las cosas se movían muy deprisa. En esos instantes no podía permitirse ser quisquilloso. El apremio de todo ello lo ayudó. A veces pensaba que nunca había abandonado del todo el mundo de los espíritus. Se sumergió en él y pronto se olvidó de la plegaria de la radio, del chico y del coche. Se sumergió y buscó la imagen que aún veía. El día anterior la había visto, arqueada sobre las montañas, confusa y brillante. Se frotó los ojos y desapareció. Y aquella mañana la había visto de nuevo desde el tren, suspendida sobre los coches de la autopista en el claro cielo de la mañana. No era real, era una visión, y él tenía que descubrir su significado. Por eso se sumergió otra vez en busca del arco iris. 25 2 Día 25 Sier RABL Beanc NA, Teja JS 04 3 0 hora R local 11 3 0 hora RDD EGRGN EUICH. El amanecer llegaba con lentitud, y era claro y muy frío. Unas altas luces halógenas iluminaban el aparcamiento de un gran edificio de ladrillos que, en su tiempo, debió de ser una escuela. En el solar, con capacidad para unos 100 vehículos, solo había media docena. El Lexus estacionó en uno de los espacios cercanos a la puerta. En el porche, un hombre se puso en pie y bajó los escalones para recibirlos. Era un tipo pequeño y de piel oscura, completamente calvo y vestido con una túnica de color azafrán que le dejaba un hombro al descubierto. A Beauchet lo invadió una sensación de pánico y curiosidad a la vez. Abrió la puerta del coche y comenzó a caminar hacia el hombre antes de que ella hubiese apagado el motor. Oía sus propios pasos en el asfalto como si estuvieran muy lejos y los colores de la túnica del hombre brillaban llenos de significado. Al sacerdote le pareció que llevaba mucho tiempo esperando. 359. Hannah Jensen, el despertar del milenio. Aquel momento. Unas esperanzas innombrables salieron a la superficie de una manera tan inesperada y poderosa que Beauchet temió por su cordura. Por lo que sabía, aquel hombre era una bomba de relojería, el último profeta del juicio final. Y, sin embargo, en cierto modo, sabía que realmente no lo era. Se encontraron bajo una de las farolas. El hombre era mucho más bajo que Beauchet. Unió las manos e inclinó la cabeza a modo de saludo. Esbozó una sonrisa con una boca en la que faltaba algún diente y lo miró con un rostro de anciano, sincero como el de un niño. Hola. Encantado de verlo. Dijo con un ligero acento asiático. Tomó la mano derecha de Beauchet entre las suyas y la estrechó. Su tacto era suave y cálido. Buscamos a Lamba Rinpoche. Bien, pues ese soy yo. El hombre soltó una risita y saludó a Simonic con la misma cordialidad y alegría. Pasen, pasen. Entren a la cocina y prepararé un té, ¿de acuerdo? Tendremos que caminar de puntillas porque todos los demás duermen, ¿comprendido? Lamentamos haber llegado tan temprano, dijo y miraba intrigado a Beauchet mientras subían las escaleras. Hemos tenido suerte de haberlo encontrado despierto. Oh, ya sabía que venían. Llevo tiempo esperándolos y por fin ya están aquí. Gracias a Dios. Bunk NRRPRS Eiden NYAL, FA FIF RAX, Viru R INIA 070. 0 hora R local, 12, 0. 0 hora RD de Greenwich. Había pasado una mala noche, solo consiguió dormir una de las 4 horas que había decidido dedicar al sueño.
Y además lo habían despertado temprano, tal como él había pedido. En aquellos momentos, mientras se preparaba para lo que le esperaba, ya iba por la segunda taza de café. Sería un día agotador. Sería un día peligroso, la parte más peligrosa de todo el plan. ¿Cumpliría Abbas? De momento, Hanovich había fallado por completo con 2 profetas. Y luego estaban las incógnitas, como la reacción de China, por ejemplo. En situaciones como aquella, las reacciones podían ser imprevisibles. Habían estudiado con atención todas las variables y, aún así, corrían cierto riesgo. Los golpecitos en la puerta sonaron unos minutos antes de lo previsto. Dejó la taza en el plato con mano temblorosa y dijo: Adelante. Entró el señor Ase y le dijo que habían encontrado a 3 de los mejores sismólogos, tal como había pedido. Arqueó las cejas como para remarcar la importancia de la petición. Los científicos tenían muchas ganas de hablar con él. Cole miró asombrado a Ase. No era eso lo que esperaba. Consultó su reloj. Ahora mismo, ¿no? Dijo Cole. Tal vez más tarde. 360. Hanegens en el despertar del milenio. El señor Ase se quedó sorprendido y Cole lo notó. En su agenda matutina no había nada y había mostrado mucho interés por hablar con los científicos. Sin embargo, el señor Ase no dijo nada. Nunca se le ocurriría llevar la contraria a Cole, por eso lo había nombrado para el puesto. No habían pasado ni 5 minutos cuando volvieron a sonar unos golpes en la puerta. En esta ocasión eran las personas que Cole esperaba. 3 hombres vestidos de militares seguidos por un pálido señor Ase. Al mando de ellos estaba el general Starkey, un 4 estrellas que había pertenecido al servicio de inteligencia naval, el recambio oficial del general Grant, nombrado por Cole. Con él iban 2 de sus tenientes. Señor presidente, dijo Starkey con una voz sombría y un leve acento de Boston. Lo necesitamos en la sala de mando. Cole se puso en pie con una sensación de déjà vu. ¿No le había ocurrido ya algo así? En su imaginación sí, y también en sus sueños, por supuesto. Siguió al general y al pasar por la sala de espera vio a 3 hombres sentados con portafolios y mapas. Uno de ellos intentó llamar la atención de Cole, pero el señor Ase lo hizo callar. Aunque no respondió, Cole se fijó en los hombres y supo que eran los científicos cuya llegada había anunciado el señor Ase. Cole los imaginó como las 3 brujas de Macbeth, apiñadas junto a su hediondo caldero mientras llamaban a gritos al futuro rey. Sintió un deseo hipnótico de mirar en su negro puchero, de probar su extraño brebaje, pero eso tendría que esperar. En la sala de mando, Starkey señaló el puesto central y dijo: Señor presidente, por favor. El puesto central de la mesa estaba ante una inmensa pantalla curvada. En la sala había ya unos 30 hombres, entre militares, personal civil y miembros del gabinete. Todos ellos estaban en sus habitaciones y se les había reunido en el búnker. Se situaron alrededor de una barandilla de caoba curvada y miraron hacia la pantalla como griegos vestidos con traje y corbata contemplando el despliegue de las tropas troyanas. En la pantalla había un mapamundi. A la izquierda se hallaba Estados Unidos. A la derecha, al otro lado del Atlántico Norte, estaban Europa, el norte de África y Oriente Próximo. Los ojos de Cole encontraron los 4 puntos brillantes de color rojo sobre las aguas azules del Mar Negro y el pulso se le aceleró. Señor presidente, dijo Starkey, hace unos 90 segundos nuestras estaciones de detección temprana de misiles balísticos de Groenlandia, Inglaterra y Alaska han detectado 4 lanzamientos. Sugiero que pasemos al DEFCON 1, el estado de alerta defensiva. Los ojos de Starkey estaban llenos de tensión y de determinación. Como Cole, comprendía mejor aquellos hechos de lo que cualquiera habría esperado. Pero Cole y él seguirían el guión tal como estaba escrito, al pie de la letra, por el bien de los que estaban en la sala y no sabían y por el bien de aquel momento histórico. Cole dio un paso hacia la pantalla y puso su blanca mano en la barandilla de caoba para sostenerse. Experimentó una sensación de calma temporal, como cuando finalmente llega un acontecimiento por el que te has preocupado mucho y dejas atrás todas las posibilidades de alteraciones. 361. Hanegens en el despertar del milenio. ¿De acuerdo? Dijo. La sala estaba bañada en una luz roja. En lo alto de la pantalla aparecieron las palabras DEFCON 1 al tiempo que sonaba una sirena y luego se detenía. ¿Quién los ha lanzado, general? Los han lanzado desde ubicaciones remotas. Probablemente han utilizado plataformas móviles. Uno ha salido de Turquía, el otro de Siria y 2 de Irak. Los 4 puntos de lanzamiento se hallan a orillas del Éufrates.
Están en la capa más alta de la atmósfera, lo que significa que son de largo alcance, misiles balísticos intercontinentales. En otras palabras, y tal vez vienen hacia aquí. Eso me temo. Los árabes no poseen intercontinentales, eso significa que los han comprado. Por el círculo polar estamos a su alcance y ahí es a donde van. Muéstrele la trayectoria, teniente. El mapa cambió y apareció el mundo visto desde el círculo polar. Y, sí, la línea desde Irak a la costa este de Estados Unidos que en esos momentos se veía pasaba por encima del Mar Negro y de Rusia. Rozaría Suecia y Dinamarca y tocaría el extremo de Groenlandia. En su trayectoria también había algo de territorio canadiense antes de que impactara en el centro de Nueva Inglaterra. General, señor, uno de ellos está perdiendo altura, dijo el teniente Archer desde su consola. Starkey miró la pantalla con la mandíbula tensa. Iba a decir que fácilmente podrían virar hacia Europa. Ahora eso parece posible. El primer ministro británico Alien está en la línea 2, a la espera de hablar con usted, señor presidente. Intervino el señor Ase. Un minuto, señor Ase. ¿Podemos abatirlos, general? Improbable. Nuestros programas PAC-3 y AUK son operativos con misiles de corto alcance como los Scud. Los misiles intercontinentales van demasiado alto y son demasiado rápidos. Y tal vez lleven tecnología que los haga intocables. La verdad, señor presidente, es que aún no sabemos de qué son capaces esos pájaros rusos. Ni sabemos qué carga llevan, maldita sea. En el peor de los casos podrían llevar hasta 10 cabezas nucleares por misil, cada una dirigida a un objetivo distinto y con una intensidad de 25 megatones o más. ¡Mierda!, exclamó uno de los miembros del personal. ¿Sabemos en qué lugar de Europa caerá, general? El misil que está cayendo ha empezado a desviarse hacia el sur, señor presidente, respondió Archer. De momento, puede caer en cualquier punto del continente. Enseguida sabremos más, intervino Starkey. En su comentario había una ominosa ironía. Menos de 10 minutos para el impacto si el objetivo es Europa, confirmó Archer. 20 minutos para Estados Unidos. Voy a responder a esa llamada ahora mismo, señor Ase. Ase pulsó un botón en la consola principal. Adelante, señor presidente, dijo. Primer ministro Alien. 362. Hanne Jensen, el despertar del milenio. Sí, señor presidente. Aquí estoy. Alien parecía ansioso, pero al igual que el dignatario estadounidense dispuesto a afrontar la situación. Estoy en la sala de mando. Nuestros corazones están con usted. Gracias, presidente Cole. Estamos preparados para una respuesta masiva, Francia también lo está. Y no vamos a esperar a saber dónde caen esas bombas o si caen. Desde luego. ¿La respuesta de ustedes también será inmediata? Cole miró a Starkey. El general tenía los labios fruncidos en una mueca siniestra. Asintió con firmeza, lo mismo que el resto de los presentes. ¿Sí?, respondió Cole. Pero debemos coordinar nuestros esfuerzos, primer ministro. No necesitamos llenar de radiaciones la mitad del planeta. De acuerdo. Cole miró el mapa y sintió que perdía la calma por momentos. Las cosas parecían ir bien, pero el acontecimiento estaba tan cerca, notó un cosquilleo en los dedos y se los frotó. Los tenía helados. Enfoque en Oriente Medio, por favor. La pantalla hizo un zoom para mostrar Oriente Medio con gran detalle. Los lugares de origen de los 4 misiles estaban señalados con brillantes puntos azules a lo largo del Éufrates. Es absurdo que seamos ingenuos, dijo Starkey. Ellos han empezado un ataque nuclear. Tenemos que asegurarnos de que no lancen otro. Señor presidente, ¿no podemos perjudicar a Israel?, dijo en voz baja el secretario de Estado Johnson. Cole se llevó un dedo a los labios e inclinó la cabeza, como si estuviera calibrando seriamente la cuestión, pero enseguida dijo. Atacaremos todos los objetivos militares primarios y secundarios. Ustedes, primer ministro, podrían encargarse de Siria y de Turquía y nosotros de Irán y de Irak. No hay ningún misil procedente de Irán, señor, señaló el teniente Archer. Nadie ha dicho que lo hubiera, teniente, lo reprendió Starkey. Archer calló. No atacaremos Jordania ni Líbano, prosiguió Cole. Están demasiado cerca de Israel.
De hecho, primer ministro, cuando ataquen Siria, háganlo hacia el noroeste. De acuerdo, señor presidente. ¿Y el resto de la alianza? Preguntó Starkey. Egipto, Libia, Arabia Saudita, China. En Arabia no hay nada que merezca la pena volar, salvo los pozos de petróleo, y lo que debemos hacer es mantener la radiación localizada. Y en cuanto a China, no han sido los chinos los que han lanzado las bombas, pero si los atacamos responderán con todo lo que tengan. No, creo que no. Sin embargo, ponga su inteligencia en estado de máxima alerta, general. Tendremos que calibrar cuidadosamente la reacción de Lee. Sí, señor presidente. ¿Y usted qué opina, primer ministro? 363. Hannah Jensen, el despertar del milenio. Estoy de acuerdo. Nosotros cubriremos Turquía y Siria. No tendremos compasión. Y ahora debo irme. Los puntos luminosos se habían separado de modo apreciable. 2 de ellos seguían con la trayectoria hacia Estados Unidos y los otros 2 se dirigían hacia el sur, uno más acusadamente y el otro de forma más moderada. Los ojos de Cole estaban pegados a ellos y el corazón le latía con fuerza. Buena suerte, primer ministro. Malditos árabes, murmuró Archer con amargura mientras el Reino Unido cortaba la comunicación. En su voz había un deje de rabia histérica. Por alguna razón, aquel tono caló hondo en Cole. Aunque pensaba que estaba preparado, que comprendía todo lo que estaba ocurriendo hasta hacía un minuto, la verdad de todo ello se le hizo más evidente, como unos prismáticos bien enfocados. Vio los puntos brillantes a través de los ojos de Archer y sintió, en medio de una turbación horrible, la violencia absoluta de lo que estaba a punto de suceder. El código de autorización, señor presidente, lo instó Starkey. Cole se volvió y tomó las llaves que le tendían. Vault 1 Mo MRE, Maryland D 12, 0. 0 hora RDDRENWN mientras Anton Nicole contemplaba el despliegue casi pirotécnico de los misiles balísticos intercontinentales entre el este y el oeste en el mapa, Peter Cole se encontraba en la sede central de Teleguin dedicado al control de otros vuelos programados. No podía seguirlos en el mapa porque sus objetivos eran aviones pequeños, a menudo alquilados por grandes sumas de dinero a campesinos que los utilizaban para fumigar los campos. Además, volaban bajo y dentro de las fronteras del país. De hecho, el que esos aviones no aparecieran en los radares era de lo más beneficioso. Así, lo único que Peter podía hacer era ver, ansioso, cómo pasaba el tiempo. Aunque el papel público que desempeñaba era de menor importancia, estaba tan ansioso como su hermano. No tuvo que esperar mucho tiempo. Pocos minutos después de las 12, los pilotos empezaron a transmitir sus informes. A las afueras de Kiev, uno de los pilotos había realizado varios pases sobre un campamento destrozado y el avión había rociado su líquido desde las boquillas que llevaba en las alas. A pesar de ser un avión fumigador volaba alto, y cuando el polvo llegó al suelo apenas se podía detectarlo. De todas maneras, dijo el piloto, el campamento era un caos y los que allí se encontraban difícilmente sabrían lo que estaba ocurriendo. Casi nadie alzó la vista al cielo y los pocos que lo hicieron olvidaron el avión al momento. Los seguidores del canadiense Walter Matthews habían prestado más atención al avión, ya que se trataba de tipos de tendencias militaristas, pero 364 Hannah Jensen, el despertar del milenio se limitaron a mirarlo. Como el aparato no llevaba distintivos del gobierno ni de las Fuerzas Armadas, se quedaron tranquilos. Tal vez pensaron que era un avión que hacía chequeos rutinarios en busca de incendios o un aparato que lanzaba un desinfectante. El piloto que había volado sobre el enclave del pastor Simnali, en Zaire, dijo que la zona era ya un caos humeante, pero que de todos modos había soltado el líquido. Los pilotos asignados a Sydney, Jerusalén, Iwamizawa, Singapur y Ciudad del Cabo informaron de que no habían tenido problemas. El avión que había sobrevolado Allahabad había hecho 3 pases y aún le quedaba líquido para hacer uno más. En Santa Pelagia, los millones de personas congregadas en el campo de los Sánchez y en los alrededores, probablemente estaban aburridas. Habían alzado la vista al cielo en el sol de media tarde y, al ver caer el polvo, habían estallado en vítores y aplausos. Tal vez, pensó Peter, alguien los había convencido de que era agua bendita. Al parecer, a nadie se le ocurrió pensar que podía ser el Santarém. Sier RABL Bean, NA, Teja JS se sentaron en la cocina. Era una estancia grande y en medio de ella había una mesa y unos taburetes. De Auchez y Illa se sentaron en ellos.
Lama Rinpoche les sirvió una taza de té con leche muy dulce y les sonrió e inclinó la cabeza en señal de respeto al tenderles las tazas. Luego cortó unas rebanadas de pan de una gran hogaza y las puso sobre la mesa. Esto es para que aguanten hasta que se despierte nuestro cocinero, ¿de acuerdo? Dijo Rinpoche como si temiera que fueran a desmayarse ante sus ojos. Ille miró el pan con glotonería e incredulidad. Su mano se precipitó involuntariamente sobre él y agarró una rebanada. En cambio, a Daocheth solo le interesaba el monje. Rinpoche se sentó por fin, ajeno a la prisa del sacerdote. ¿Usted estuvo en Santa Pelagia, México? Empezó el cura. Oh, sí, claro que sí. ¿Fue allí porque se lo dijo un sueño o una visión? ¿Un sueño? Respondió Rinpoche al tiempo que alzaba un dedo hacia el cielo. ¿Y en Santa Pelagia recibió un mensaje? Rinpoche los miró a ambos con la cabeza inclinada y un interés como de pájaro, pero se tomó un tiempo para contestar. Sí, creo que se lo voy a contar. Me informaron de que se acercaba el fin del mundo, ¿comprenden? El monje miró a ella y a Daocheth con aire expectante. ¿Y le dijeron algo más? Preguntó Daocheth tras asentir. ¿Le dijeron que pidiese a la gente que lo siguiera a algún sitio? Sugirió Il. 365 Hanegens en el despertar del milenio. Sí. El rostro de Rinpoche se iluminó con una sonrisa. Me dijeron que viniera aquí. Aquí. Daocheth estaba asombrado. ¿Y tenía que esperar un tiempo antes de decírselo a la gente? Insistió Il. Creo que tenía que decírselo a los periodistas al cabo de 4 días. Sí, era eso. Pero no lo hizo. No, no lo hice, está usted en lo cierto. Rinpoche alzó ambas manos en un gesto de súplica. En ese momento no lo consideré una buena idea. El monje aún sonreía. Miró a Daocheth con ojos cariñosos, como si todo fuera de lo más sensato. El cura, en cambio, pensaba que el monje se había pasado de vueltas con su rueda de oraciones. No lo comprendo. Bien. Rinpoche recordó. Ah, sí. Si lo hubiese dicho, la gente se habría preocupado, ¿no opinan lo mismo? Sí, la gente se habría preocupado. Sí, habría sido preocupante. A la gente no le gusta pensar en la muerte, ¿no es cierto? Y además, ¿por qué tenían que venir aquí? Esto está muy lejos de todas partes y estoy seguro de que la gente tiene otras cosas que hacer. ¿Comprenden? ¿Saben de dónde vengo? Daocheth notó que en sus labios se formaba una extraña sonrisa. Pero, ¿no consideró que el mensaje era como una orden de Dios? Preguntó ella, con una rebanada de pan a mitad de camino de la boca. Rinpoche quitó importancia a la pregunta con un gesto de la mano. Oh, señor Il. Dios no habla de esa manera. Soltó una risita. No, Dios es una voz silenciosa aquí. El tibetano se dio unas palmaditas en el pecho. No es una cosa grande que te da como un mazazo en la cabeza. Rinpoche lo demostró con un golpe invisible dirigido a un diminuto ser humano invisible sobre la mesa. Repitió el gesto varias veces, fingiendo ira y rabia, y luego se echó a reír como si aquello fuera lo más divertido del mundo. Daocheth y ella se miraron, incrédulos. Pero si no fue Dios, ¿qué cree que fue? Le preguntó Daocheth. ¿Qué fue? Repitió Rinpoche, al tiempo que se secaba las lágrimas. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué fue?